Pablo Callejón, buenas noches. Buenas noches, Pablo. El saludo para todos. En estos últimos días, en las ediciones de Telediario, hemos mostrado 3 testimonios reveladores, Pablo, de padres de niños, de adolescentes que sufren el bullying. Esto ha tenido una enorme repercusión a través de las redes sociales, de personas que han padecido circunstancias similares y que reflejan la gravedad de una problemática que parece ir creciendo en la ciudad. Hay un grupo de especialistas riocuartenses, licenciados, que han elaborado un protocolo para saber cómo actuar ante este tipo de circunstancias. Revelan sobre todo el impacto que tienen Facebook y otro tipo de redes sociales en la gravedad de este tipo de hechos, porque al no haber un contacto cara a cara, parece que los chicos asumen un rol todavía más violento en el agravio al otro. Pero también refieren de que hay 2 circunstancias distintas para analizar. ¿Cómo hacer para prevenir este tipo de hechos y cómo actuar cuando efectivamente las situaciones se han consumado? Una realidad que, tal lo señalan los especialistas, es cada vez más cruel. Si bien antes existía el tema de cargar a alguien, había apodos, e indudablemente eso afectaba a los chicos, el nivel de daño y crueldad que observamos hoy cuando el caso es extremo, creo que es más grave de lo que pasa años anteriores. De todas formas, esta discusión hay que tenerla hasta cierto punto, porque en el momento que vemos hoy un chico que está sufriendo esto, tenemos que actuar inmediatamente, más allá de pensar si esto pasaba antes o no. Muchas veces eso excusa a que como antes se daba, ahora no tendría tanta importancia. Nuestra postura es clara en eso. Si cuando tenemos conciencia de que un niño puede estar sufriendo algo de esto, hay que empezar a hacer algo de forma inmediata. El bullying tiene una relación de dominio y sumisión de acoso, por eso la gravedad que tiene. Entonces, una vez si tenemos sospecha de eso, tenemos que trabajar de forma urgente, en general protegiendo a la víctima. Hay protocolos de actuación que cada escuela lo puede tomar adaptándolo a su realidad, pero que nos van diciendo más o menos qué camino se ha ido. En el tema preventivo son otros aspectos, en general un contexto que tiene mayor agresividad, donde los chicos no se sienten en confianza de transmitir al adulto, donde no hay un buen clima de trabajo. Las investigaciones lo que dicen es que esos contextos favorecen a que se produzcan situaciones de bullying. Por ende hay que trabajar en el clima social escolar y en cómo se gestiona la convivencia, además de incorporar algunos contenidos de lo que es educación emocional, por ejemplo, y moral, en los chicos, que se pongan a debatir preventivamente estas cosas. En general, el primer problema que tenemos cuando trabajamos es que estamos tanto angustiados, profesionales muchas veces, padres y docentes, que derivamos culpas. Entonces, hay protocolos, por ejemplo, ¿por qué no los aplican? Y el punto sería que no es el docente solamente el que tiene que intervenir, ni solamente la familia, sino que lo primero que hay que romper es la delegación de responsabilidades. Si bien el docente no lo puede ver, en la mayoría de los casos esto lo ve un compañero, que nosotros lo definimos como un rol de espectador que está legitimando esto que sucede, que muchas veces es a la espalda de los adultos. Entonces, si eso es silenciado, en algún punto permite que se sostenga en el tiempo, porque si nosotros actuamos inmediatamente, rompemos esto que dijimos para definir bullying, que es lo sistemático. Si rompemos lo sistemático, podemos actuar. Entonces, romper el silencio, que el alumno o el compañero pueda hacer algo o pueda habilitar a un adulto, es fundamental. La impunidad es el segundo punto. Si nos dimos cuenta y un niño cuenta esto y nadie hace nada, lo que está observando justamente es que él se las tiene que arreglar con la misma lógica violenta que está pasando en ese grupo. ¿Cuáles son, licenciada, las consecuencias, las secuelas que puede generar en un niño, en un adolescente, ser víctima de bullying? Bueno, las consecuencias van a ser muy variadas también de acuerdo al niño, ¿no? En general, la personalidad del niño que puede ser víctima de bullying es un niño que es muy introvertido, tímido, con una gran falta de habilidades sociales que tienen que ver con la expresión de sus emociones o del defenderse en el grupo, digamos, de acuerdo a lo que lo están agrediendo. Entonces, las consecuencias pueden ser muy variadas. ¿Sí? Después de ser víctima de la violencia de bullying, ese tipo de cuestiones de personalidad se incrementan. ¿Por qué? Porque en la situación de violencia que vive, tiene de base estas características, pero como en experiencia va cada vez pudiendo menos expresar lo que siente o defenderse a nivel social, va también como adquiriendo ese tipo de características, se van rigidizando en el niño.
Lo señalaba Pablo, uno de los especialistas, la necesidad de que se integren todas las partes, tirar toda la responsabilidad hacia el docente, que es quizás el primero en advertir esa situación, puede dejarnos a mitad de camino porque deja desbordado al docente en la posibilidad de reaccionar si no hay en esto un compromiso de los papás. Incluso habla de los alumnos, no en delatar al compañero, sino de acompañar a la víctima, de ver la manera en que pueden articular esa realidad, pero también en sumar a quien aparece como el agresor, porque también puede ser víctima de una realidad que lo termina adoptando en situaciones violentas. Es una problemática cada vez más frecuente, cada vez más dura, lo veíamos en los testimonios que habíamos reflejado en Telediario, en muchos casos con consecuencias realmente graves. Sí, no obstante, no por reiterar este concepto, que de hecho recién lo leíamos, lo dijo el Papa, pero la cuestión empieza por casa, digamos. Si vos le explicás a tu hijo que no podés agredir constantemente a un chico, ni destratarlo, ni dejarlo en la periferia de tu grupo, es difícil que el chico siga ese camino. Absolutamente. Por eso hablan de sumar a los papás en la resolución de este conflicto, que lo veíamos, genera a veces situaciones tan graves como pueden ser, por ejemplo, un caso de bulimia, como pueden ser agresiones violentas. Encontrar los mecanismos para evitar que esto tenga este tipo de desenlaces es fundamental. Gracias, Pablo. Buenas noches. A ustedes.